Cedo ahora la palabra a Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República de Portugal. Señora presidenta del Parlamento Europeo y estimada amiga, muchas gracias por esta honorable invitación con motivo del 40º aniversario de la adhesión de Portugal y España a las comunidades europeas. Majestad, Rey de España, Felipe VI, ilustre y muy querido amigo. Señor presidente del Consejo Europeo e ilustre y viejo amigo. Señoras y señores diputados, excelencias, en primer lugar, el rey Felipe, el pueblo de España, mi solidaridad tras la tragedia del pasado domingo que se cobró tantas vidas inocentes. El Reino de Portugal nació en 1143, hace casi 9 siglos, y vio reconocida su independencia en 1179. Nació en Europa y nació de linajes europeos. Nació en Europa, en la costa bañada por el Océano Atlántico. La madre de nuestro primer rey era una hija del rey de León, uno de los reinos que siglos más tarde formó el Reino de España. Su padre era un hermano del duque de Borgoña, un ducado que siglos más tarde ayudaría a formar el Reino de Francia. Pero también descendía de linajes procedentes de otras partes de Europa, del norte, del sur, del oeste y del este, y también de África y de Asia, más tarde de América y también de Oceanía, en un crisol de etnias, culturas y religiones. Somos europeos desde nuestras raíces, y esas raíces se mezclaron desde el principio con las de otros continentes, de otros universos. Por eso, no existen los portugueses puros. Hay portugueses diversos en su riqueza cultural. Somos europeos en la lengua, en la cultura, en la historia. Y dado que somos europeos, somos universales. Nuestra vida como Estado-nación, desde el siglo XV hasta el siglo XIX y XX, fue una saga constante en Europa continental y fuera de ella, porque desde el siglo XV cruzamos océanos y llegamos a islas y continentes. Es una saga en la que dejamos una diáspora por todo el mundo y a menudo fuimos más felices navegando por el mundo que en las guerras europeas. Con nuestros vecinos, que eran nuestros parientes, conquistamos la independencia y luchamos para mantenerla. La perdimos y la recuperamos. Hasta el siglo XVII fue una inquietud constante, al igual que lo fueron las guerras continentales en las que participamos. De tal manera que en el siglo XIX nuestra independencia tuvo que garantizarse llevando la capital del imperio a Brasil. Éramos europeos, pero la Europa que nos iluminaba no siempre traía buenas noticias. Excelencias, lo que es verdaderamente diferente y notable es que la integración europea del siglo XX, que culminó con la adhesión hace 40 años, el mismo día que España, con el papel protagonista de Mário Soares y Felipe González, cambió la historia. Cambió la historia europea, cambió la historia en las relaciones con el único vecino que tenemos por tierra. Cambió nuestra historia. Cambió hacia la libertad, hacia la democracia.
cambió hacia el Estado de Derecho, hacia el desarrollo y hacia la justicia social. Y tras siglos de independencia basada en los océanos y en el inevitable y tardío final del imperio, con la formación de la multicontinental y multioceánica comunidad de países de lengua portuguesa, Portugal y Europa, Portugal y España, Portugal y los estados de las sucesivas ampliaciones europeas comenzaron una nueva historia. Una historia que dura ya casi 50 años y que no habría sido posible sin Europa, al margen de Europa o en contra de Europa. Es un ejemplo singular de cambio y lo vemos a través de la fraternidad entre Portugal y España, aquí elocuentemente atestiguada por los dos jefes de Estado, unidos en representación de sus respectivas patrias y pueblos. Excelencias, hoy en día está de moda olvidar, minimizar, restar importancia a Europa y a su papel en el mundo. No perdamos ni un segundo dudando, vacilando, autoflagelándonos. Tenemos más libertad, más democracia y más Estado de Derecho, mucho más que muchos otros. Estamos en la cima del desarrollo humano y de los estándares de igualdad social. Tenemos uno de los mercados más grandes del mundo. Garantizamos condiciones de vida comparativamente superiores a las de la mayoría de otros países. Somos un destino soñado por muchos, de todos los continentes. Pero sabemos que todo esto no es suficiente. A veces perdemos tiempo y tenemos que hacer más y mejor. Hace falta más juventud, más conocimiento, más ciencia, más tecnología, más seguridad común, más crecimiento, más justicia, más capacidad de cambio de nuestros sistemas políticos, económicos y sociales. Necesitamos más unidad y necesitamos más futuro. Lo necesitamos. Entonces ocupémonos de ello. Démosles prioridad y urgencia. Contemos ante todo con nosotros mismos. Nosotros mismos, que debemos creer en una Europa libre, igualitaria y democrática. Debemos reconstruir Europa sin miedo, sin inhibiciones, sin complejos. ¿Tenemos aliados? Sí, los tenemos. Además de la Unión Europea, Portugal siempre ha tenido al Reino Unido, desde hace más de 650 años. Y preferiríamos que el Reino Unido estuviese aún más cerca de la Unión Europea, de lo que está. Tenemos a Estados Unidos de América, cuya independencia fue Portugal quien reconoció dentro de Europa por primero, salvo Francia, o sea, el primer Estado neutro que lo reconoció, pero preferiríamos que fuésemos siempre aliados, al 100%, y no con interrupciones, intermitencias o cambios de humor. Y en ambos casos tenemos comunidades fuertes, históricas, jóvenes y pujantes. Pero eso no es lo esencial. Nosotros, los portugueses, Portugal, ya éramos un país independiente hace muchos siglos, cuando aún no existían la mayoría de los estados del mundo, ni siquiera los países más poderosos del momento. Siempre fuimos así, siempre en Europa, siempre con Europa. Y por eso, como parte del mundo, reconocidos por las comunidades europeas, reconocidos por la Unión Europea, todo lo que se pueda decir de las comunidades europeas, hoy llamada Unión Europea, de crítico, falible, insuficiente, erróneo, y hay mucho, no es nada comparado con todo lo que le debemos. Siempre europeos,
Transatlánticos, siempre. Universales, siempre. Avancemos, pues. Reinventémonos en lo que sea necesario, porque los aliados y socios que deseamos vendrán, como siempre han venido, cuando comprendan que no hay señores únicos del planeta, no hay poderes eternos, y nuestras alianzas y asociaciones valen más que la espuma de cada día, por espectacular y seductora que pueda ser. Les diré más. Hoy en día nadie puede rehacer por la fuerza la división del mundo en hemisferios como en el pasado, o soñar con controlar su hemisferio, o resolver problemas del mundo por sí solo. Quien lo intente en el siglo XXI fracasará, como fracasaron otros en el siglo XX. El bilateralismo realmente se ha transformado en unilateralismo, que es una forma de hacer más débil el multilateralismo y las instituciones internacionales. Quien quiera ejercer ese control y esa hegemonía no debe poder hacerlo. No se puede hacer ignorando a Europa o ignorando su papel en los valores, en la justicia social, en la economía mundial. Porque Europa es y será la cuna de la democracia, es y será siempre el faro de las libertades, es y será siempre el pilar del Estado de Derecho y siempre será la referencia del Estado social. Así fue en el pasado y así será siempre. Por eso, nosotros, los portugueses y nosotros, los europeos, nunca, y digo bien, nunca, renunciaremos a nuestro papel crucial en el mundo. Porque renunciar a este papel universal sería para Europa renunciar a sus valores, renunciar a sí misma y renunciar a todos los que le dan vida. Por eso, nosotros, los portugueses, nunca, y digo bien, nunca renunciaremos a Europa, porque renunciar a Europa sería para Portugal renunciar a una parte esencial e insustituible de Portugal. En este día, 40 años después de la adhesión de Portugal y España, de España y Portugal a Europa, viva Portugal, viva España, viva Europa.